Volteen conmigo a Romanos 3, libro de Romanos 3, capítulo 3. Mientras que llegan, íbamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno con nosotros. Te pido que los des entendimiento de tu palabra esta tarde, en nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí en Romanos 3, vamos a empezar en versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vayan a versículo 22, por falta de tiempo. Dice, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. El título de mi sermón esta tarde es, todos se desviaron del camino. Hermanos, tenemos que reconocer cuando los salimos del camino. A veces ni cuenta los damos que los salimos del camino. Estamos contentos que seamos salvos. Estamos contentos que no vamos a ir al infierno. Estamos contentos que tenemos una iglesia firme. Gloria a Dios. Pero hermanos, a veces se le olvida que fue un don de Dios. La salvación es por fe. No porque seamos buenas personas. No porque venimos a la iglesia. Y no porque como soy salvo porque ya no digo maldiciones. Así no es la salvación. Vayan conmigo a Efesios 2. Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Hermanos, dice la Biblia, acabamos de leer, dice la Biblia, por gracia somos salvos. Por medio de la fe, no de nosotros, es don de Dios. Ahí es donde muchos cristianos se salen del camino. Se les olvida que somos pecadores. Comenzamos a hablarle a los que no conocen a Dios como si somos algo. Y en verdad no somos nadie. Y dicen muchos, no, pues yo leo mi Biblia 3 veces por día. Leo mi Biblia. Vengo a la iglesia 3 veces por semana. Soy bautista. Y no soy como los del mundo. Pero hermano, se oye bien. Lee la Biblia 3 veces al día. Viene a la iglesia 3 veces por semana. Es bautista. Y no es como los del mundo. Se oye bien. Hermanos, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Por eso los dio muchos ejemplos. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Ahí nos da un ejemplo. Empezamos en versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Dice, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adulterios y así como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos a todo lo que poseo. Hermanos, como que se oye bien. Se oye bien lo que estaba diciendo el fariseo. Comenzó bien, comenzó muy bien. Dijo, te doy gracias, Dios. Pero luego se salió del camino. Si pones atención, aquí mismo es cuando muchos cristianos se salen del camino igual. Dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres. Cuando uno ora a Dios, cuando oramos, debemos de orar con un corazón limpio, con una mente limpia, porque queremos que Dios nos ponga atención. Recuerden que somos pecadores, salvos por gracia. ¿Y qué hizo el publicano cuando oró a Dios? Vayan conmigo al versículo 13. Dice en versículo 13, más el publicano, estando lejos, ni quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Y se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sea propicio a mí, pecador. 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando uno ven a Dios en oración, tenemos que venir humildes a Dios. No parados de pie. Cuando uno ora no debe estar parado de pie, hermanos. Se los olvida a veces. Es importante no ser como el que oraba de pie, para no salirlos del camino. Tenemos que ser humildes para que no se nos olvide que seamos salvos, hermanos, pero por gracia. Y hay que conocer cuando los ponemos de pie y oramos a Dios que eso no es ser humilde. Porque la Biblia dice que todos se desviaron del camino y a uno se hicieron inútiles. Piénsalo bien, hermanos. ¿Cómo vienes en oración a Dios? Siendo humilde o así como el fariseo, parado de pie. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Tenemos que estar con el hermano Cardona, conoce tu palabra esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por este día que nos das para estar aquí, Señor. Te pido que me des las palabras para decir y les abres sus corazones para que agarren lo que tengo que decir, Señor, y esto te oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, en Primera de Corintios capítulo 10 tenemos ejemplos de castigos. Quiero seguir con la misma mentalidad o los mismos puntos que teníamos la semana pasada, que eran castigos y consecuencias. La semana pasada vimos de las consecuencias de los pecados que cometemos, que una de las consecuencias sería te quita la alegría, te trae culpa, vergüenza, te trae daño físico, te aleja de Dios, eres esclavo al pecado, vives en miedo.
Son una de las consecuencias que vas a tener por estar pecando. Ahora, los castigos, vamos a ver primero en 1 Corintios capítulo 5, pero castigos es una pena que se impone a la persona que ha cometido un delito. El castigo te lo pone alguien más, ¿ok? Una consecuencia es algo que te va a pasar por lo que hiciste. Un castigo es algo que te va a poner a una persona. En este caso va a ser Dios. Primera de Corintios capítulo 10, veamos en el verso número 5, aquí está hablando de los israelitas. Dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron a jugar, ni forniqueros, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí estamos viendo un ejemplo de castigos que Dios puso a ellos. La mayoría de las veces los mató. Los mató y vemos en la Biblia, en todo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de castigo, ya sea muerte, son apedrados, son quemados, sacados del pueblo, sacados de la iglesia en el Nuevo Testamento también. Pero son castigos que Dios le dijo a la gente que les causaran a estas personas que estaban cometiendo pecados. Ese iba a ser su castigo. Vamos a Esther, al Viejo Testamento, y quiero enfocarme en el castigo de la muerte. ¿Okay? Tenemos bien muchos ejemplos de castigos, pero solo quiero enfocarme en uno porque ahí nos pasaríamos mucho tiempo. La Biblia dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Un castigo por el pecado que vamos a cometer va a ser la muerte. Una vez que Dios dio la ley esa de que por la paga del pecado va a ser muerte, ya se iba a quedar eso. Una vez que hace esa regla, una vez que hace esa ley, se va a quedar. No hay escapatoria. Si cometiste pecado, te vas a morir. No hay escapatoria. Y vemos ahorita nos fijamos a una manera en que salirnos de esa. Pero por lo pronto vamos a Esther. Esther capítulo 3. En Esther capítulo 3 tenemos la historia de la reina y el rey. Y veamos a ver si tenemos tiempo para leer todos los capítulos. Empecemos en el verso número 10. Esther 3:10. Dice, entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo para que hagáis de él lo que bien te parece. Aquí tenemos al rey dándole su anillo. Antes daban el anillo para escribir las reglas que el rey iba a hacer. Los escribas le escribían la regla y lo sellaban con el anillo del rey. Okay, aquí el rey está dando su anillo a esta persona, a Amán, y esta persona va a hacer una regla de matar a todos los judíos en un cierto día en el futuro. Okay. Brinquémonos más adelante en 4. Esther 4, verso 5. 4:5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atac a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y de la suma de la plata que Amán había prometido que pagaría a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Entonces esta persona hizo esta regla de matar a todos los judíos. La reina ya se acaba de enterar de esto que acaba de pasar. Demos la vuelta al verso 7 o capítulo 7. Esther 7, 7 verso 3. Entonces solo la reina que se entera de eso
dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si placer al rey sea dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Entonces aquí la reina se entera de que la van a matar, o de que pasaron esa regla para matar a todos los judíos. Ella es una judía, va al rey y le dice, quita esta regla, ¿ok? Veamos lo que sigue, sigamos leyendo. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está aquel que ha concebido en su corazón para hacer tal cosa? Y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina, y se levantó el rey del banquete del vino, y enfurecido se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para rogar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces aquí se acaba de enterar que la reina es una judía también, y acaba de pasar una regla que no puede quitar, porque ya fue sellada con el anillo. ¿Ok? Entonces ahora ya está él temiendo por su vida. Ok, brinquemos a capítulo 8. Un repaso, capítulo 8. Empecemos en el verso número 1. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Entonces aquí ya más adelante ya está muerto el que acaba de hacer la regla esa. Ya lo mataron, lo colgaron en su propia trampa que estaba haciendo para matar a los judíos, para matar a uno de los judíos. Aquí ya lo mataron, entonces el rey ya le dio la casa a Esther. Verso número 2, y se quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y a Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había formado contra los judíos. Entonces aquí esta ley todavía sigue en puesta, ¿ok? Esta ley todavía va a pasar. Y le sigue rogando al rey, ok, ya entendí que ya mataste a ese, pero esa ley todavía está. Pero si seguimos leyendo, no vamos a seguir leyendo por falta de tiempo, pero si seguimos leyendo, esta regla ya no se puede quitar. Pero hicieron algo, veamos, brinquémonos al 13. Verso 13. Capítulo 8, verso 13. Vamos un poquito atrás. En el verso número 8. 8:8. Entonces el rey aquí está hablando, dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque el escrito que se escribe en el nombre del rey se sella con el anillo del rey. No puede ser revocado. Aquí le está diciendo lo que ya se escribió ya está hecho. Verso 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a 23 del mismo, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 120 provincias, cada provincia según su escritura, y cada conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Verso 10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por correos montados en caballos, en mulos, en camellos y en dromedarios. Y en ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, presto a destruir y matar y a
acabar con todo ejército de pueblo y provincia que viniese contra ellos, y aun niños y mujeres que tomaron de ellos el despojo. Entonces aquí el rey sigue esa regla impuesta, los van a matar en el cierto día que pusieron, pero el rey dice, esa regla ya no se puede quitar, pero voy a poner otra. Voy a dejar que los judíos se puedan defender. Y lo voy a escribir y los voy a mandar esa carta también para que vean todos que si alguien quiere matar a los judíos tienen permitido defenderse a ellos mismos. Entonces los judíos estaban destinados a morir, pero el rey hizo otra regla. Ok, vamos a Deuteronomio, vamos para atrás, Deuteronomio capítulo 21. En el Nuevo Testamento tenemos la regla, porque la paga del pecado es muerte. Y en el Viejo Testamento fue dada esta regla. De cualquier pecado que cometieran, que fuera digno de muerte, iban a ser matados. Deuteronomio 21, verso 23. 21-23. Empecemos en el 22. 21-22. Y si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis de un madero, su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Aquí tenemos la regla que dice, cualquiera que esté digno de la muerte, mátenlo y cuélganlo en el madero. En el Nuevo Testamento tenemos la misma regla, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a Galatas. Entonces el castigo, no hay escapatoria. Y por esa razón, Dios tuvo que hacer otra ley, otro testamento, otro nuevo testamento, otro nuevo camino para librarse de esa muerte. Y lo tenemos en Galatas 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley que acabamos de leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tenemos las mismas palabras, maldito aquel que esté colgado en el madero. Y por esta razón Cristo vino a ser colgado en ese madero, a tomar nuestro lugar, nuestro castigo, que ya estaba escrito que debíamos de haber tomado nosotros. Vamos a Hebreos, y es lo último que les voy a dejar, Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, empecemos en el verso número 27. Hebreos 10, 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Creo que estoy en la misma, sí. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Espérenme, creo que estoy en el lugar equivocado. No, sí estoy en el mismo. En el 26, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por pecado, sino una
horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todas esas leyes siguen en pie. Cualquier pecado que cometas que debe de ser pagado con muerte, te van a matar. ¿Ok? Y aquí sabemos que la Biblia está hablando de la segunda muerte, por eso Cristo vino a pagar por a tomar ese castigo por nosotros, porque ese castigo ya fue hecho, esa ley ya fue hecha, pero Dios hizo una segunda manera o una nueva ley, una nueva forma para evitar esa muerte. Y esto es lo que debemos de estar enseñando cuando vamos a salir afuera, a estar hablando con las personas, a enseñarles que hey, nuestro castigo ya fue pagado y debemos de estarles enseñando que quién fue el que lo tomó, quién fue la persona que ya vino y pagó por todos nuestros pecados y no está en nosotros, ya fue pagado. Y con eso los dejo. Muy bien, vámonos a la última canción, 474. He decidido seguir a Cristo, 474. Desde arriba, dice así. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy bien, están despedidos. Dios los bendiga.